Muy buenas tardes, muy buenos días a todos ustedes. Hoy es viernes 29 de agosto del 2025. Gracias por darse el tiempo de estar con nosotros aquí en Cuidando la Rueda del Dharma, un programa que va dirigido a todos ustedes y que lo hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, al maestro Kalama Sadat. Buenas tardes, maestro, bienvenido sea. Y les queremos compartir un breve currículum del maestro, de todo lo que él ha hecho y él hace. A veces sentimos que como somos budistas, queremos acortar esta parte, pero también es importante de la gente que se está sumando por primera vez, que sepa un poco de la trayectoria del maestro que va a escuchar. Él es el maestro Kalama Sadat. Él desde 1966 emprendió su 96 emprendió su recorrido en el camino budista. Su dedicación lo ha llevado a traducir las profundas enseñanzas del Buda y de los grandes maestros de las tradiciones filosóficas mahayanas, el budismo tibetano y la psicología profunda theravadista, en palabras claras, sencillas y accesibles para todos nosotros, adaptadas al contexto de nuestras sociedades modernas. Él es egresado de la carrera de Psicología y Economía por la UNAM y es doctor en Estudios de la Población por el Colegio de México. Su trayectoria incluye una destacada participación en organizaciones como la Orden Budista Triratna, FPTM y el Instituto de Buda Dharma, donde culminó el programa de estudios budistas. Él es escritor de varias obras, en las cuales ustedes ya las pueden conseguir en Amazon también. A la fecha ha publicado 9 libros a través de las ediciones de Pax y de edición EON, abordando una amplia gama de temas budistas. Sus títulos están aquí, pueden ustedes buscarlos por Amazon y comprarlos y tenerlos, pedirlos. Él actualmente continúa liderando Budismo Libre y organiza retiros, cursos y conferencias. Próximamente publicará 2 nuevos textos, la praxis budista y el Lamrim tibetano. Bueno, ahí están todos los datos del maestro Kalama Sadat, por si ustedes gustan contactarlo, su página y su teléfono para mensajes de WhatsApp. Maestro, sea usted bienvenido hoy con el tema las emociones y los 3 grandes linajes budistas. Bienvenido, maestro, le cedo la palabra. Muchas gracias, Jinjan Betty, y muchas gracias a Hernán y a todos el grupo que acompaña Girando la Rueda del Dharma, y felicitarlos por su gran éxito de sus retiros que tuvieron y todas las actividades que están haciendo ahorita en Veracruz, y esta actividad tan importante que es los viernes de la Rueda del Dharma. Ya es una tradición estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Y hoy le comentaba a Jinjen Betty que me gustó mucho la idea de presentarles a este grupo tan importante a nivel internacional, de presentarles lo que son las emociones, dependiendo de las diferentes escuelas, de las 3 grandes escuelas que hay en el budismo. Y antes de, obviamente, de entrar al tema específico de las emociones, me gustaría un poco platicarles cuál es el sentido, y creo que es muy importante entender por qué, aunque uno pertenezca a una de las escuelas del budismo, por ejemplo, nosotros somos de la escuela del budismo tibetano Mahayana, laicos, otros de ustedes pertenecen al budismo Zen, otros pertenecen a los theravadistas, ¿no? Y muy posiblemente otros pertenecen al budismo tibetano tántrico o vajrayana. Y todos, pues, el budismo tiene esa característica tan singular de tener muchas escuelas y grandes direcciones y grandes, podríamos decir, enseñanzas que son relativamente diferentes. No somos iguales, pues lo que leemos, lo que platicamos, lo que creemos, a veces tiene algunas diferencias sustanciales. Pero es muy importante entender
que aunque hay un mundo de escuelas y subescuelas, pues hay tradicionalmente desde el siglo XIV, del siglo cuarto o quinto de nuestra época, se han definido tres grandes escuelas en el budismo, que hoy en día siguen muy activas las tres, o sea, tienen la misma ponderación y la misma importancia. La primera escuela es, bueno, y antes de entrar a la escuela, y es muy importante que aunque tú estés en una de las escuelas, conozcas más o menos las pautas y las propuestas y las hipótesis de las demás escuelas, porque esta es la vacuna más fuerte que tenemos contra el sectarismo y contra el dogmatismo. Es la mejor manera de combatir el sectarismo y el dogmatismo, no nomás en el budismo, en cualquier otra religión, en cualquier otro sistema político, en cualquier sistema social, etcétera, es conocer los otros sistemas que conviven con el tuyo. Y este es el antídoto más poderoso contra el dogmatismo y contra el sectarismo, que a veces dentro del mismo budismo hay mucho sectarismo, creyendo que lo que en mi escuela es la que tiene razón, mi escuela es la que explica la verdadera, las demás son distorsiones, las demás no pertenecen al linaje budista, sino son inventos posteriores, etc. Todas estas ideas que a veces se nos meten en la mente porque nos es muy agradable tener la verdad. Nos sentimos muy seguros y muy estables y muy poderosos cuando creemos que tenemos la verdad. Y como ustedes saben, pues el budismo no hay este concepto de la verdad única, ¿no? Tenemos estas tres grandes escuelas, cada una de las tres escuelas a su vez tienen subescuelas y tienen sus ramas diferentes, ¿no? Y por eso es importante, yo sé que es imposible manejar las tres escuelas pero no te caería mal de vez en cuando leer, si eres theravadista, pues lee un poco de los Vajrayana, ¿no? Lee un librito, dos libritos al año de los Vajrayana. Si eres Mahayana, pues te recomiendo mucho que leas los Theravadistas, porque los Theravadistas son los padres y los abuelos de los Mahayanas. Y si eres Theravadista, pues no estaría mal que también leyeras a veces sutras o enseñanzas mahayanas. No se trata de dispersarnos, no se trata de dominar las tres escuelas, sino que en la escuela que tú estés tengas algunas de las referencias de las demás escuelas para que no caigamos en el dogmatismo y no caigamos en el sectarismo, que es muy fácil caer en este tipo de filosofía. Con esta breve intencionalidad de lo que quiero hacer ahora, voy a platicarles más o menos de cómo se estructura hoy en día el budismo y cómo el budismo es una, podríamos decir, una práctica que, entre otras cosas, obviamente, tienen sus propias propuestas de cómo gestionar las emociones. Las emociones que son el coco, que son nuestra pesadilla como seres humanos. Bueno, la primera gran escuela se llama los Theravadistas. Muchos de ustedes están muy acostumbrados a ellos o han conectados con los Theravadistas, que es la escuela que está fundamentalmente en los países como Myanmar, Ceilán, Sri Lanka, no se diga, en Indonesia, Camboya, Tailandia, Laos, ¿no? Que son todos estos países de Oriente Bajo, de Asia Baja, perdón. Y eso, Theravadista quiere decir los viejos o los antiguos, para que no se diga tan feo. Y ellos ellos son los que han, podríamos decir, conservado de una manera más autóctona, más legítima, más creíble, las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, escritas en Pali, ¿no? El lenguaje que hacen es fundamentalmente en Pali. Y son los theravadistas. Si tú eres una persona conectada con la psicología estás conectada con el psicoanálisis, con todas estas ramas sobre la psique humana, pues es muy recomendable
leer a los theravadistas porque ellos son los que se han especializado en términos occidentales, estoy hablando, en la psicología humana. Son los expertos en la psicología humana. Después, allá por el siglo II, III, antes de entrar a nuestra época moderna, o sea, unos 200, 300 años después de Siddhartha Gautama el Buda. Recuerden que Siddhartha Gautama el Buda nació 550 o quizás 600 años antes de Cristo. Surge una segunda gran escuela que se llama los Mahayanas. Maha quiere decir grande y Yana quiere decir camino. Y los Mahayanas, además de absorber todas las enseñanzas y sustentar todas sus prácticas en el Theravadismo, los Mahayanas, lo que proponen ellos es, sí está importante darle mucha importancia a nuestra psique, a nuestra psicología, a nuestras emociones, pero también es muy importante darle dimensión a nuestras relaciones con los demás, ¿no? Los Mahayanas en estos términos crean toda una filosofía de la convivencia humana, ¿no? Y son, podríamos decir, si a ti te gusta la especialidad del amor, la compasión, el gozo, la ecuanimidad, que llamamos nosotros los 4 inconmensurables, pues tu camino puede ser muy bien amarradito en los Mahayanas, que son los que han desarrollado mucho más estos dos conceptos de la compasión y el amor. Actualmente, los budistas Mahayanas están viviendo fundamentalmente en ciertos sectores antes, pues, porque ahorita ya no hay budismo en el Tíbet, pero habían en el Tíbet, está partes de China, Japón, Corea, Vietnam. De hecho, sé que muchos de ustedes practican el budismo Zen. El budismo Zen es parte del budismo Mahayana. Quizás es la subescuela más importante del Mahayana, ese es el budismo Zen. Y en términos de población, pues el budismo Shan, que es el budismo chino, los budistas, los que tienen la mayoría en el budismo, en el mundo actual, pues son los chinos, ¿no? Los chinos tienen la mayoría en todo ya ahorita. Pues son la mayoría de los chinos, ¿no? Pero su budismo se llama budismo Shan. De hecho, el budismo Zen surge del budismo Shan, históricamente hablando, pero eso ya es otro tema. Y el lenguaje fundamental del budismo Mahayana es el sánscrito. El sánscrito, podríamos decir, es un lenguaje antiguo de la India. No es cercano al Pali, pero no es tan dependiente del Pali, aunque tienen muchos conceptos muy parecidos. Pero es un lenguaje que todavía hoy es una lengua muerta, el sánscrito, pero todavía se usa mucho en la India, fundamentalmente en la área de religiosa, filosófica y médica, ¿no? El sánscrito se usa mucho en la medicina médica. Y la tercera gran escuela en el budismo actual es los Vajrayana, que la mayoría de ustedes conocen como el budismo tántrico, el famoso budismo tántrico. Este budismo tántrico o Vajrayana, que es el concepto más adecuado de esta escuela, están fundamentalmente, ahora sí, está fundamentalmente arraigado en lo que es en el Tíbet, en el sur de China, o sea, que estaba colindando con el Tíbet, en Mongolia, que es un país completamente Vajrayana, igual con Nepal y Bután. Nepal y Bután son países donde la religión oficial es el budismo Vajrayana, y también gran parte de Japón son Vajrayana. Y estas son las 3 grandes escuelas, Theravadistas, Mahayanas y Vajrayanas. Ahora, lo que sí podemos decir es que estas 3 escuelas tienen algunos renglones en común. No se podrían llamar budistas si no tienen estos famosos 3 principios que toda escuela, subescuela o microescuela de budismo debe de contener
para expresarse como una escuela derivada de las enseñanzas del Siddhartha Gautama, el Buda, o derivada de lo que llamamos nosotros el Buda Dharma. Estos tres puntos en común que se encuentran en las tres escuelas, y ya después de estos tres puntos en común, cada una de estas tres escuelas ya se desarrollan con diferentes pensamientos, diferentes prácticas, diferentes sutras, diferentes enseñanzas. Pero la primera condición sine qua non para que estas escuelas se puedan llamar escuelas del Buddha-dharma o escuelas del linaje de Siddhartha Gautama el Buda, es que las tres escuelas están sustentadas fundamentalmente, primero, en los principios de lo que llamamos las cuatro nobles verdades, que fue la primera enseñanza que dio Siddhartha Gautama después de iluminarse a los 35 años. Es las cuatro nobles verdades que ya me imagino que todos ustedes ya conocen, han estudiado, han ido hasta retiros sobre las cuatro nobles y famosas nobles verdades. La primera es, hay mucho sufrimiento. El Siddhartha Gautama llamaba a esta tierra la masa de sufrimiento, hay mucho sufrimiento. La segunda es, hay un origen, hay una causa de ese sufrimiento. La tercera es quizá la hipótesis principal de las cuatro, que es posible cesar ese sufrimiento. Y la cuarta noble verdad, que es el camino para cesar ese sufrimiento, que es lo que se llama el Sutra de las cuatro nobles verdades, la primera enseñanza. Todas las escuelas y toda persona y toda secta y toda escuela y subescuela que se llama el budista, pues tiene como principio, como cimiento básico, estas cuatro nobles verdades. Después hay otro segundo principio que aplican para todas las escuelas budistas, por igual, Theravadistas, Mahayanas y Vajrayanas, que son los famosos los cuatro sellos de la realidad, se les llama. Y estos sellos se dice que todos los fenómenos condicionados en el mundo del samsara son impermanentes. Todos los fenómenos condicionados expresan cambios y expresan transformación, porque no son fijos, ni son definitivos, ni son permanentes. El segundo principio básico es que la experiencia humana, toda nuestra experiencia humana, está imbuida, está invadida por lo que llamamos la insatisfacción, o en sánscrito se le llama dukkha, ¿no? Que es esta experiencia de sentirnos, de tener una capacidad mucho más fácil de experimentar lo desagradable que lo agradable. Es mucho más fácil estar insatisfecho que satisfecho, ¿no? Nuestra experiencia humana es mucho más inclinada, podríamos decir, hacia la insatisfacción que a la satisfacción. O en otros términos más coloquiales, es mucho más fácil sufrir que ser felices. Para ser felices tenemos que ir a cursos, a retiros, leer libros, discutir con psicólogos, con psicoanalistas, ir a un grupo budista a meditar, etcétera, etcétera, para ser feliz. Y para ser infeliz no necesitas nada de eso. Para ser infeliz nomás necesitas levantarte de tu cama y tener un mal pensamiento y ya eres infeliz. Nadie toma cursos para sufrir, y nadie toma dharma ni toma retiros para sufrir, ¿no? El sufrimiento es una experiencia mucho más homogénea y mucho más dominante en nuestra vida que la felicidad. Y es lo que le llamamos nosotros dukkha, ¿no? Que es el segundo principio de la realidad que vivimos. El tercer principio de los famosos cuatro sellos de la realidad se llama insustancialidad. O lo que muchos de ustedes conocen también como vacuidad, y en sánscrito llamado sunyata. Y es el principio que señala que todo fenómeno que aparece en nuestra vida, hay ausencia de existencia inherente, está ausente de existencia de una identidad fija, permanente, sólida y definitiva. Eso es lo que se llama el principio de la
de la insustancialidad. Y el cuarto y último sello de la realidad, se dice que la forma más, o la única forma que existe de poder superar el samsara o el mundo de insatisfacción que vivimos, este ciclo permanente de estar constantemente en una experiencia de insatisfacción y de impermanencia, es a través del nirvana, ¿no? El nirvana como el antídoto más poderoso contra el samsara. Estos cuatro principios, el principio de la impermanencia, el principio de la insatisfacción, el principio de la insustancialidad y el principio del nirvana, entonces son cuatro sellos de la realidad que todas las escuelas en el budismo postulan o proclaman como una filosofía general en todas las escuelas budistas. Y el tercero principio, y aquí sí va a haber una poquita diferencia, pero hay una diferencia importante, ahorita ya vamos a entrar a las emociones, es donde me voy a clavar un poquito más. Bueno, me voy a clavar los 30 minutos que me quedan. Es el principio de cómo explicamos el samsara, cómo las escuelas explican el samsara. En este tercer punto en común de todas las escuelas parten de que hay un samsara, de que hay un mundo donde nuestra mente está dominada fundamentalmente por dos grandes fuerzas. La fuerza de las emociones afligidas, que en sánscrito llamamos klechas, o las fuerzas de las emociones destructivas o de las emociones desagradables o de las emociones sufrientes, y la fuerza del karma. Del karma ahorita no lo voy a tocar, simplemente lo voy a nombrar, porque me quiero concentrar en el principio de las emociones. Y todas las escuelas dicen, oigan, en samsara está este mundo caótico, donde el sufrimiento aparece como la experiencia más fuerte de todos y más repetitiva y más habitual y más avasalladora y más experimentadora de nuestra vida, pues deviene de estas dos grandes fuerzas de nuestras emociones negativas, que también son llamadas emociones no virtuosas o emociones destructivas o emociones dolorosas. Todas las emociones que experimentamos como una experiencia muy desagradable. A estas emociones, para no estar hablando de emociones destructivas, les vamos a llamar klechas. Cuando yo diga klechas, en tu mente tradúcelo como emociones negativas o emociones sufrientes, como quieras tú llamarlo. Y cada una de esas escuelas, aquí ya viene la diferencia, postula el sufrimiento a causa de estos dos grandes, podríamos decir, fuerzas que nos determinan nuestra calidad. Si tú te preguntas, ¿qué determina la calidad de mi vida? ¿Por qué vivo lo que estoy viviendo? Podríamos hacer esa pregunta. ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Pues la respuesta de todas las escuelas va a ser, es que estamos completamente avasallados por estas flechas y estamos completamente dominados por nuestro karma. Es decir, por las predisposiciones de nuestras acciones pasadas de mente, palabra y cuerpo, que con los años atrás hemos estado repitiendo y creando hoy en día como hábitos o como costumbres o como predisposiciones conductuales, podríamos decir. Muy bien, entonces, a reserva, Guillén, en un futuro hablar más del karma, porque hoy no lo hablo, voy a hablar de las emociones. Vamos a dejar, no pierdan de vista que a esta plática le falta el 50%. El 50% son emociones o crechas y otro 50% son el karma, que nos explican por qué vivimos lo que vivimos, por qué sientes lo que tú sientes, por qué te pasa lo que te pasa, por qué tenemos estas enfermedades, tenemos estos envejecimientos, por qué perdemos lo que queremos, por qué no logramos lo que deseamos. Todo este mundo, todo este mundo
caótico, a veces tan desagradable, tan frustrante, pues deviene precisamente de estas dos grandes fuerzas, de tus klechas y de tu karma. Ahora sí, aquí en este postulado, todos estamos de acuerdo, tanto los theravadistas como los mahayanas como los vajrayanas. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué postula cada una de esas escuelas de cómo gestionar las kleshas, de cómo gestionar esas emociones destructivas dolorosas? Ahí sí hay bastante, podríamos decir, sustancia diferencial entre entre una y otras de las escuelas. Y voy a ahora sí a respetar el título de esta plática, que eran las emociones negativas y las tres escuelas del budismo. Ahora sí me voy a centrar en cada uno de estos temas. Los theravadistas eh, postulan que lo que origina fundamentalmente, entre otras causas, pero los terroristas lo que postulan que lo que origina nuestros klechas, o sea, nuestras experiencias de sufrimiento, en términos de nuestras sensaciones, en términos de nuestras sensaciones físicas, que podemos llamar dolor, o nuestras sensaciones mentales, que podemos llamar sufrimiento, en los dos áreas, en el área tanto física, corporal, como interna, mental, y el responsable de que experimentemos estas emociones o klechas negativas se llama deseos, ¿no? Que en sánscrito se dice famoso tana, ¿no? Para la psicología theravadista, los deseos son lo que produce nuestro sufrimiento. Y aquí podríamos agregar un poquito, en términos más occidentales, el concepto de ansia, ¿no? ¿A qué se refiere? Porque esto hay que aclararlo muy. Tana es un concepto sánscrito que hace referencia a la experiencia de una enorme insatisfacción. Y a mí me gusta poner el ejemplo de que haz de cuenta que que vas a correr 20 kilómetros y estás corriendo esos 20 kilómetros y ya estás llegando a la meta final y no has tomado agua, traes una sed increíble, ¿no? Y de pronto un compañero o tu mamá o un amigo tuyo o tu pareja está ahí esperándote para que llegues y está esperando con un Gatorade, ¿no? Bien frío. Tana es cuando tú ves ese Gatorade ahí y entra una sensación tuya de increíble ansiedad por agarrar el Gatorade y tomártelo. Eso es Tana. Tana es una enorme ansiedad por conectar con un objeto que creemos que nos va a hacer feliz y va a ser va a ser un elemento de satisfacción de una necesidad mía. Y eso se llama Tana. Para los theravadistas, nuestras klechas, nuestras emociones, están fundamentadas básicamente en y de hecho ellos hablan a veces de que hay una Tana natural, que hay un deseo innato en un ser humano y hay un deseo aprendido o que nos han educado con esos deseos. O sea que hay dos tipos de tana, de dos tipos de deseos ansiosos. Aquí el concepto correcto sería deseos ansiosos, ¿no? Para que nosotros con nuestra mente occidental podríamos entenderlo mejor. Es esta ansiedad por conectar con algo que yo previamente le he postulado la cualidad que me va a satisfacer una necesidad o me va a satisfacer una motivación o un interés que yo tengo por apropiarme de algo que me va a satisfacer. La clave aquí es apropiarme de algo que me va a satisfacer y me va a terminar mi proceso de insatisfacción, ¿no? Y ellos dicen, bueno, este deseo ansioso Tana es el responsable de tus sufrimientos. Ahí cada uno de ustedes va a tener que evaluar
¿cuál de los tres funciona mejor en tu experiencia? Porque para todo hay en el budismo, como decimos a veces. Después viene el qué hacer. Bueno, para los theravadistas, lo que se trata en la práctica de la meditación, en la práctica del entendimiento y de la comprensión, es domesticar la mente. Es dominarla, domesticarla como un caballo salvaje, ¿no? Que comenzamos a dominar para nosotros poder posteriormente subirnos a él y poder caminar y correr con ese caballo. Después viene bueno, yo no voy a terminar todo el concepto de los theravadistas. Después viene lo que podríamos decir, cómo trata las emociones negativas o las klechas los theravadistas. Y aquí la respuesta más puntual podría decir, utilizando los famosos antídotos. Para la psicología theravadista, una emoción negativa, una emoción afligida, una emoción, una klecha, tiene su contraparte, tiene su antídoto para dominarse. Frente a la ignorancia, pues el antídoto es la sabiduría. Frente a la ira, el antídoto es la paciencia. Frente al odio, pues el antídoto más poderoso es el amor. Frente a la tristeza, pues el antídoto más favorece es la alegría. Frente, no sé, frente a la experiencia de la ansiedad, pues el antídoto más poderoso se llama la sabiduría, el entendimiento y comprender que las cosas son impermanentes, que aparecen, se desarrollan, y cada klecha tiene su antídoto que se llama la educación, la manera en que domesticamos la mente es aprendiendo cuando aparece una klecha, cómo contraponernos a esa klecha a través de su antídoto correspondiente. Y podríamos decir, el camino, la propuesta de largo plazo para lograr nosotros gestionar las emociones a través del antídoto correspondiente a cada una de esas flechas que son los responsables de tu sufrimiento, pues se llama el noble óctuple camino, que es la cuarta noble verdad en el Sutra de las cuatro nobles verdades. Y ese es el esquema theravadista para gestionar las emociones. Es un esquema más integrado a la psicología, es un esquema ubicado fundamentalmente frente a los deseos ansiosos de los humanos, la Tana, con una clara intención de domesticar nuestra mente a través del noble óctuple camino. Así es como gestionan Por eso los theravadistas, con todo respeto a los que están ahí, si hay alguno que está en la rama de los theravadistas, pues tienden mucho podríamos decir, a una fuerte ecuanimidad, y su carácter, su personalidad de los theravadistas, estoy hablando de los theravadistas completamente integrados a su linaje, a su escuela, son personas que hoy ya últimamente ya se están liberando un poquito más, ¿no? Pero son personas que tienden mucho a la ecuanimidad, ¿no? A no expresar muchas pasiones hacia arriba, ni no expresar muchas pasiones hacia abajo, ¿no? Tienden a la ecuanimidad, a la serenidad, al equilibrio, ¿no? Porque su carácter, la idea fundamental de gestionar las emociones a través de la praxis de los theravadistas es el manejo de los antídotos y el manejo fundamentalmente de gestionar las emociones a nivel más de psique, a nivel más podríamos decir, a nivel más de las sensaciones, ¿no? El placer, el deseo es una sensación, pero bueno, esto ya es otra cosa. La segunda gran escuela, los Mahayanas, aquí sí les decía, hay una impronta diferencial importante. Para los Mahayanas, además de los deseos ansiosos como causantes del sufrimiento y productores de las emociones negativas,
es fundamentalmente la ignorancia. Para los Mahayanas, el origen fundamental de nuestras emociones negativas se llama la ignorancia, es decir, de que no entendemos nada de lo que es la realidad, ¿no? Que aunque tú crees que así es la realidad, es puras apariencias, son puras alucinaciones, son puros prejuicios, son puros hábitos, son puros pensamientos engañosos, son puras ilusiones, son puras alucinaciones de nuestra mente. La ignorancia para los Mahayanas, el concepto que se usa en sánscrito para esta ignorancia se llama apicya. Muchos de ustedes han de haber escuchado el concepto de apicya. Y la ignorancia apicya es un poco diferente a lo que podríamos pensar nosotros de ignorancia en términos académicos, en términos occidentales. No tiene nada que ver con tu nivel académico, ni si lees muchos libros o no lees muchos libros, no tiene nada que ver con eso. La ignorancia es simplemente cuando nuestras proyecciones mentales distorsionan completamente la realidad. Y esta ignorancia que distorsiona la realidad es la que provoca nuestro sufrimiento. Porque cuando nosotros malinterpretamos o tenemos una percepción equivocada de las cosas, lo más probable es que nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo produzcan muchas acciones torpes o muchas acciones no virtuosas que van a su vez a generar un enorme sufrimiento. ¿Cuántas veces tú, queriendo hacer bien, terminas las cosas mal? ¿Cuántas veces las buenas intenciones terminan siendo pésimas resoluciones y creando mucho más sufrimiento de lo que creías que podías evitar? Y eso se llama ignorancia, al no entender las cosas, al no entender las personas, a no entendernos a nosotros mismos, a no entender las personas que nos rodean, a no comprenderlas correctamente, no nos comunicamos bien, tenemos un montón de conflictos, tenemos problemas, tenemos encontronazos, tenemos pleitos, tenemos conflictos, tenemos agresiones, tenemos violencia, etc. Porque todo lo estamos interpretando mal. Tú interpretas mal, las otras personas interpretan mal las cosas, crean los conflictos, los problemas, los choques, ya no le voy a hablar, ya me peleé, ya le grité, ya lo pateé, y ahí seguimos con toda nuestra barbarie basada en apicya, en la ignorancia. Y este es un problema básicamente de dos grandes klechas, ¿no? Tres, ¿no? Dos, ¿no? Porque la ignorancia es una de dos grandes klechas que se llaman apegos y aversiones, o lo que podríamos llamar en términos más genéricos la codicia y el odio, o lo que podemos llamar, y aquí ya se conecta otra vez con los theravadistas, los mahayanas, es lo que el apego a aquellos objetos de deseo que yo quiero, y la aversión a aquella relación que no quiero, que quiero desterrar de mi existencia, con los objetos que me son desagradables. Esto no lo quiero y esto sí lo quiero. Y ahí andamos minuto a minuto, segundo a segundo en nuestra vida cotidiana, buscando cosas que nos gustan y nos agraden para agarrarlas, y buscando cosas que no nos gustan y que tenemos y que queremos rechazar y no queremos experimentar. No queremos enfermarnos, no queremos envejecer, no queremos al vecino, no queremos a mi jefe o al jefa que está arriba de ti, o no quieres al hermano o a la hermana que se apropió de todas tus propiedades y de la casa de tus padres, y andamos buscando qué rechazar y andamos buscando qué apropiarnos. Y esta es podríamos decir, la dialéctica de la experiencia de apicya, de nuestra enorme ignorancia que tenemos respecto a lo que es la realidad. ¿Qué proponen los Mahayanas? ¿Qué vamos a hacer con una mente dominada completamente por la ignorancia? Bueno, ahí el concepto en los theravadistas, acuérdense que es el concepto de domesticar. En el Mahayana, más que domesticar, se habla de adiestrar. Adiestrar quiere decir tener un cierto control de esos pensamientos, de esas emociones, adiestrarlas de tal manera que surja
en nosotros el antídoto más poderoso que se tiene en esta escuela, que se llama compasión, que es fundamentalmente desbancar nuestra egocentricidad, nuestras posiciones ensimismadas, estar pensando en lo mío, 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 yo, y comenzar a conectar con los demás, con el sufrimiento de los demás, vía la compasión y el amor al prójimo. Y este es el antídoto más poderoso que se utiliza en el Mahayana. Se utiliza fundamentalmente la compasión. En el Theravadismo se utiliza fundamentalmente lo que podríamos llamar nosotros la sabiduría, ¿no? Y en el Mahayana se utiliza fundamentalmente la compasión. Y aquí el camino más poderoso que se puede uno inaugurar en el Mahayana se llama las 6 perfecciones, el camino de las 6 perfecciones. Este camino nos habla de la generosidad, de la ética, de la paciencia, del esfuerzo, de la meditación y de la sabiduría, lo que se llaman las 6 perfecciones en el budismo. Y aquí ya puedes ir tú entendiendo que las flechas, las emociones, devienen de las percepciones equivocadas que tenemos fundamentalmente de lo que somos nosotros y de lo que son de los demás. Y comenzamos a detectar que esas percepciones equivocadas, derivadas fundamentalmente de los apegos, es decir, de esa impronta energética que hacemos para apropiarnos de aquello que nos gusta, o de las aversiones, o sea, esa impronta de energía de rechazar aquello que nos es desagradable, está creando todo un mundo ficticio. ¿Y por qué decimos que es un mundo ficticio? Porque es una ignorancia. Porque esta idea de que si yo tengo las cosas que quiero y deseo y me las apego, y no tengo aquello que no quiero o que me es desagradable, entonces sí voy a ser feliz. Y eso no es cierto. Puedes tener todas las cosas que deseas y no te puede pasar absolutamente malo y ser una persona enormemente feliz. Si no, pregúntale a tu amigo millonario o a tu amigo millonaria, a ver qué te va a contestar al respecto. No, la felicidad no se da a través de apropiarme de mis objetos de deseo, y la felicidad no se da tampoco a través de expulsar o de rechazar los objetos desagradables de mi vida. No se da así la verdadera felicidad, ¿no? Porque se puede dar una felicidad mundana, transitoria y de muy poca fuerza, pero te dura un día, a veces dura un segundo, a veces dura 3 días, a veces dura 3 meses y no dura más. Se va todo aquello que está estructurado a través de nuestros apegos y aversiones. Muy bien, déjenme ver a ver cuánto va. Bueno, ya, vaya 10 minutitos más, ¿no? Viene la tercera gran escuela, los Vajrayanas, que por cierto es la escuela más nueva, bueno, nueva en el budismo, ¿no? Los Vajrayanas nacieron en el siglo IV, V de nuestra época, fundamentalmente cuando se fusionó algunas escuelas hinduistas, ¿no?, con el budismo en el norte de la India, de ahí nacen los Vajrayanas. Pero esta escuela tiene también podríamos decir, su propia propuesta cómo manejar las emociones. ¿Qué dicen los Vajrayanas? Y por eso nosotros no somos muy vajrayanos, porque se nos hace muy complicado manejar así las emociones, pero siempre es importante conocer estas líneas que son, por cierto, los Vajrayanas, pues es la línea más, podríamos decir, más afinada en términos religiosos sobre cómo hacer perdón. Y los Mahayanas, con todo lo que hemos platicado, podríamos decir que representa lo que llamaríamos en Occidente una visión filosófica de las prácticas emocionales. Los theravadistas, su práctica es psicológica; los Mahayanas, su práctica es filosófica, fundamentalmente. Filosófica en términos de que su temario central está dedicado a los demás, o las relaciones con los demás, a los seres sintientes, etcétera, etcétera. Volvamos con los Vajrayanas.
¿Qué dicen los Vajrayanas? Bueno, los Vajrayanas, y aquí están muy claras las cosas, dicen que nuestras emociones, nuestras klechas, nacen básicamente porque tenemos una idea de que hay un yo, ¿no? Tenemos una idea completamente equivocada, completamente errónea, de que en mí existe un yo, así con mayúscula, que es permanente, fijo y definitivo. Para ellos, la gran parte de nuestro sufrimiento, viene de esta creencia de que hay un yo fijo, permanente, eterno allí en mí, ¿no? Y que mientras no esté yo conectado con mi verdadero yo, con mi verdadera identidad permanente, sólida, fija, que he heredado desde que era niño, después desde que era bebé, y después que cuando fui joven, y después cuando fui adulto, etcétera, etcétera. Ese yo que se llama en sánscrito Atman, ¿no? Para el Vajrayana es el responsable de todo nuestro sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué nacen todas, dicen los Vajrayanas, que de ahí nacen todas nuestras emociones, nuestras flechas negativas? Porque como es un yo no existente, y nosotros a darle una existencia real a ese yo, todas nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo están sustentadas en una ficción, en un engaño, en algo que nosotros creemos que sí existe, cuando en la realidad no existe. Y esta creencia en ese yo sólido, fijo, que hoy en día le podemos llamar, de otros conceptos, si le quieren poner, le pueden llamar mi ser, no con mayúscula, a otros le pueden llamar, que andan de moda ahora, mi niño interior, no ese que es el mismito que yo tenía cuando tenía 5 años y ahora tengo 50, y mi niño interior lo tengo que tratar igual como me trataron allá cuando tenía 5 años, y mis frustraciones, y mi relación con mami, y mi relación con papi, y con mi tío y mi tía, y ahí andan ahí buscando ese niño interior permanente, fijo, que ahí está todavía pidiéndote que lo atiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Le puedes llamar mi divinidad, ¿no? Le puedes llamar alma, como quieras, a ese yo. Para los Vajrayana, todas nuestras emociones crechas nacen de este concepto, porque es un concepto que, y fíjense muy bien la idea de los Vajrayana, que se me hace muy interesante. Es un concepto ficticio porque ese yo tiene dos grandes efectos en dos grandes efectos y defectos, ¿no?, de nuestra existencia. Uno, te separa de los demás. Yo estoy aquí y los demás están allá. Yo soy así y los demás son así. Yo en mi individualidad y los demás su rollo. Yo estoy aquí y los demás están allá, ¿no? Toda esta idea completamente ficticia y errónea de extrema individualismo nos hace separarnos de los demás, y cuando nosotros nos separamos de los demás creamos un enorme vacío y un enorme distanciamiento que se llama soledad. Las personas egocéntricas son personas sumamente solas porque se sienten y actúan separados de los demás. Este es el primer efecto que tiene este concepto de mi yo, de mi ser, ¿no? El segundo efecto doloroso que tiene podríamos decir, esta creencia en este yo, es el efecto que podríamos nosotros llamar la distorsión de la realidad. La idea de que existe en mí un yo universal, permanente, fijo, sólido, hace creer que el mundo, ojo con esto, y que las circunstancias externas tienen que circular alrededor de mí, de mi yo en el centro y el mundo a mi alrededor. Y no nomás el mundo a mi alrededor, sino el mundo funcionando, actuando como mis deseos, mis intereses y mis necesidades estén exigiendo ese mundo. Y entonces ese yo egocéntrico, ese yo egoísta, ese yo centralista, se la pasa peleando con la realidad, porque es un yo que quiere controlar y manipular la realidad para hacerla
para construirla, para que funcione según mi yo, o lo puedes llamar tú hoy en día, mi ego, le exige a esa realidad. Le exijo que mi familia sea de esta manera, exijo que en el trabajo se trabaje de esta manera, exijo que se maneje de esta manera, exijo que los parques sean de esta manera, exijo que mi pareja se comporte de esta manera, se peine de esta manera, se vista de esta manera, que mi casa sea de esta manera, y andas peleando con toda la realidad para ajustar la realidad a tu ego. Y por eso dicen los Vajrayana, pues ahí está el problema. Los países se pelean, las guerras se pelean, porque uno cree que las cosas deben de ser de una manera. Los rusos dicen a los ucranios que los ucranios deben de ser de esta manera, y los rusos dicen, no, tú debes ser de la otra manera, y se están peleando dos enormes egos, ¿no? Y no se diga si entramos ya a las relaciones con Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice los Vajrayanas qué hacer con las flechas? ¿Qué hacer? Pues aquí sí hay una fuerte diferencia con los theravadistas y con los Mahayanas. Los theravadistas, los Vajrayanas, perdón, dicen, hay que reconocer a las flechas esas emociones negativas y hay que transformarlas. Los theravadistas eliminan. Los Mahayanas comprenden las klechas. Los Vajrayanas las transforman. Esa energía se transforma en él. Y se pone, el típico ejemplo que se pone en el Vajrayana es el ejemplo de los pavos reales. Los pavos reales es uno de los pocos animales que pueden comer veneno, y esos venenos los transforman en sus bellísimas plumas de colores increíbles y de una fosforescencia increíble. Ese es el concepto Vajrayana. Vivir las emociones o las pasiones o las flechas, reconocerlas, no las destruyen, no las transforman, sino que las agarran y las cambian a energías positivas. La ira, se toma la ira y se convierte en amor. La frustración y se convierte en alegría. Y así, ¿no? Es la práctica de qué hacer con las emociones negativas o flechas, es la práctica de la transformación, podremos decir. ¿Y por qué? Porque para los Vajrayanas, al no existir un yo, tú puedes transformar completamente tus identidades y tus personalidades. Esas identidades y personalidades que creemos que son fijas, permanentes, sólidas, que yo soy doctor, es que yo soy mamá, es que yo soy maestro, que yo soy un contador, es que yo soy un maestro de budismo, o yo soy un arquitecto, ¿no? Se disuelven en el Vajrayana y se convierten en otra identidad, podríamos decir, y es las identidades que se llaman Budas. En el Vajrayana, las emociones negativas se transforman en cualidades budaicas, y por eso ahí se habla mucho de dioses, se habla mucho de Budas iracundos, del Buda de enojo, etcétera, etcétera, que son Budas que van transformando las emociones negativas en cualidades budaicas, ¿no? Para los Vajrayanas, las emociones son una. Depende de si esa energía se va hacia acciones virtuosas para convertirse en emociones creativas, y depende si esas energías emocionales se van hacia energías negativas para convertirse en klechas, ¿no? Que son los responsables de tu sufrimiento. Y por eso se dice que los Vajrayanas son los mejores representantes de lo que podríamos llamar en el occidente de las religiones, de la religión budista. Los theravadistas, ubicados en la psicología, estoy hablando desde el punto de vista occidental, ¿eh? O sea, si me escuchara ahorita un budista en Asia, me ahorca, ¿no? Con esto, ¿no? Pero para podernos entender nosotros, pues tengo que hablar en términos occidentales. No, los theravadistas inclinados a la psicología, los Mahayanas inclinados a la filosofía y los Vajrayanas inclinados a la religión. Esto no quiere decir que no se combinen, ¿eh? El Mahayana toma mucho de los Vajrayanas y theravadistas. Yo he visto, y últimamente más he visto muchos theravadistas que están retomando el Mahayana y el Vajrayana. Y he visto muchos Vajrayanas
que están tomando toda la psicología de los teravadistas. No, o sea, no vean estos tres bloques como separados. Yo los estoy separando por cuestiones analíticas simplemente y explicativas, pero están bastante combinadas, ¿eh? Están bastante... No, lo que pasa es que hay dominancias, ¿no? La explicación de las emociones negativas en el taravadista domina el concepto del deseo. La concepción de la dominancia para las emociones negativas, para los mahayanas, es la ignorancia. Y la concepción dominante para los vajrayanas de las emociones negativas se llama yo, o la creencia de un yo, en un yo sustancial, inherente y permanente y fijo. No, pero son nomás dominancias. Los vajrayanas pues, hablan obviamente de la psicología y hablan entonces de la filosofía, y ahí hay una combinación. Por eso no es muy raro. Si ustedes van a Bodh Gaya, prácticamente en Bodh Gaya, ustedes van a ver las tres escuelas y un montón de diferentes túnicas y colores y gorros. Ves grises, ves negros, ves amarillos, ves anaranjados, ves morados, ¿no? Y están conviviendo y no hay, ¿no? Cada uno con su escuela, ¿no? Pero cada uno cuando es necesario, cuando es pertinente, pues se retoman de otras. Nosotros en el budismo tibetano laico y no tántrico, pues retomamos muchísimo los theravadistas, ¿no? Lo que podemos y lo que podemos entender, ¿no? Lo que podemos entender. Y ahora últimamente estoy hablando hace 20 años para acá, muchos theravadistas están tomando muchas cosas de los mahayanas, ¿no? Yo acabo de leer de un libro de un monje theravadista que habla sobre el amor y la compasión. Y qué bárbaro, ¿eh? O sea, lo hace mejor que muchos mahayanas, por cierto. O sea, ves que están absorbiendo y están digiriendo muchas enseñanzas. Entonces, eso es lo bello de los budismos, ¿no? Porque no podemos hablar del budismo. No hay un budismo, hay budismos, ¿no? Y hay diferentes caminos y hay diferentes concepciones y hay diferentes orígenes del sufrimiento y hay diferentes maneras de tratar nuestra mente, ¿no? Porque somos diferentes, ¿no? A las diferencias se deben a las diferencias propias del ser humano, ¿no? Y cada uno de nosotros pues tenemos que encontrar qué caminos nos es más pertinente según la época de tu vida que estés, ¿no? Pero sin ignorar que hay otros caminos y que son sumamente respetables, sumamente interesantes, ¿no? Que no tenemos que dejar a lado. Y esa es la manera en que se manejan, se gestionan las emociones, ¿no? Para los terroristas, las emociones se gestionan fundamentalmente a través de la práctica de la psicología, de la psique humana, a través del entendimiento básicamente de las cuatro nobles verdades. Para los mahayanas, la gestión de las emociones o las flechas es fundamentalmente a través de la compasión y el amor al prójimo. Para eso se tienen grandes sutras como el Sutra del Diamante o el Sutra del Flor de Loto, que es bellísimo. Y para los vajrayanas, que no lo toqué, pero lo toco ya como cierre, pues la manera de gestionar la superación de las flechas de las emociones negativas es entender sunyata, entender la vacuidad. Y ahí tenemos el Sutra de la Gran Perfección o el Sutra del Gran Corazón, ¿no? Donde se estipula que la forma es vacío y el vacío es forma. Y estas son las tres grandes escuelas y cómo cada escuela gestiona y propone trabajar nuestras emociones dolorosas, que es la práctica fundamental que tenemos en la práctica del Buddha Dharma. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que nosotros producimos en los demás es básicamente porque nosotros estamos sufriendo. La idea en el budismo, tanto theravadista como mahayana como vajrayana, es que logremos como medio ser felices para que dejemos de ser factores de sufrimiento de los demás. Y cada quien tiene su propuesta y cada quien tiene sus herramientas y cada quien tiene sus explicaciones y cada uno de ustedes pues tiene que ponerse a investigar qué es que en esta época de tu vida, qué es lo que más te es pertinente para manejar tus emociones. El sufrimiento no son más que nuestras emociones afligidas.
no son más que nuestras emociones negativas. Es el sufrimiento. Si tú quieres definir que el sufrimiento, yo te digo, el sufrimiento son las flechas. No es que el sufrimiento se exprese en las emociones, no. Las emociones negativas, son el sufrimiento, no expresan el sufrimiento, son el sufrimiento. Y entonces tú ya sabes cuál es tu verdadero enemigo. Tu verdadero enemigo son tus deseos ansiosos, tu ignorancia y tu egocentricidad. ¿Cuál de los tres quieres combatir primero? Depende de cuál te está dominando en este momento. ¿No? Y ahí es cuando tomas tú la lección de por dónde puedo yo caminar este camino espiritual. Y bueno, ya son las 8. Muchas gracias, Ingrid, con esto cierro. Gracias por su presencia y gracias por su escucha. Bueno, gracias a todos. Gracias, maestro, por su charla. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. Tenemos unos minutitos. Para comenzar, bueno, sepan que pueden escribir en el chat, tanto en YouTube como acá en Zoom. Si no encuentran la manito virtual, nos escriben, tengo una pregunta y les abrimos, le damos la palabra para que abran el micrófono. Quería empezar, maestro, con una pregunta un poquito más pragmática, capaz. Eh, ¿Cómo recomienda abordar una emoción fuerte como la ira en el momento en que surge, ¿no? Cuando hay mucha intensidad en la emoción. Maestro, está muteado. Ahí está, gracias. La ira es una manifestación de una frustración. Y ahí retomo lo que hemos platicado. Si ese enojo viene por parte de un deseo no cumplido, pues ahí hay que trabajar lo que podemos llamar la ecuanimidad, ¿no? De desbancar los efectos o las cualidades negativas que estás tú exagerándole al objeto odiado. Si viene por una confusión, una duda, una ambigüedad, un no entendimiento de las cosas que te produce ese coraje, a veces nos enojamos mucho porque no entendemos, ¿no? Entonces hay que trabajar allí lo que podríamos decir, pues lo que podríamos hacer la vía mahayana, que es entender más en términos integral a la persona que estamos en ese momento odiando, en ese momento enfurecido, entenderlo más en su integridad a través de la vía de la compasión. Saber que esa persona no nomás es, si es un hermano, un amigo, ex amigo, un compañero del trabajo, saber que esa persona no tiene solamente ese papel, que esa persona puede ser padre, puede ser madre, puede ser tío de sobrino, puede ser un buen trabajador, puede ser bombero, puede ser otras cosas mucho más que lo que tú ves en lo que estás odiando. Y si es una ira provocada básicamente por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, vete con Vajrayana. Es decir, que esa es una identidad falsa, no existe como está apareciendo, no es así. Hace un año no era esto, ahora es otro. Y te vas hacia lo que puedo decir, hacia la vacuidad de la existencia inherente, ¿no? Las personas no son lo que creemos que son, ¿no? Que no son lo que creemos que son. Están completamente vacías de identidades, están completamente vacías de personalidad y están completamente vacías de carácter y de personalidad. Yo sería eso, depende de dónde, tú tendrás que preguntarte de dónde es origen esta ira que me está surgiendo y ver en esos tres campos o en esas tres grandes disciplinas y ver que puede uno hacer. A veces la solución puede ser muy mental, a veces la solución puede ser muy sentimental y a veces la solución puede ser muy religiosa, ¿eh? Depende, depende del origen de la ira. Perfecto, maestro, muchas gracias. Selene, tiene una pregunta, está levantando la mano. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, yo tengo como dos preguntas así muy puntuales. Una sería pensando también como en el sentido de las emociones, eh, ¿en dónde o desde dónde podríamos también como trabajar la ansiedad? Hablo de la ansiedad en el sentido occidental, en el sentido de la psicología, bueno, porque yo soy psicólogo,
en dónde podríamos como ubicar de acuerdo a lo que nos ha compartido el día de hoy. Y lo otro, pensando también como en las tres escuelas, las tres grandes escuelas, como qué tan válido también es ser ecléctica, digamos, como en el aprendizaje o en la práctica del budismo. Eso. Muchas gracias. Sí, a ver, primero te respondo a la segunda pregunta. Lo ideal es clavarte en una y de manera secundaria conectar con las otras dos. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho ir con los terabadistas, ¿no? Cuando hay conferencias o hay monjes que invitan aquí, entonces, procuramos ir con ellos porque es muy interesante, es así, wow, ¿no? Esto no lo había visto yo desde mi punto de vista. Pero nuestro centro, su centro de gravedad es una de las, se recomienda. Porque, miren, el budismo tiene un gran problema, no es problema, es una situación especial. No tenemos un texto único y no tenemos una sola autoridad única que pueda decir, esto es el budismo. Al no tener ni una autoridad ni un libro único, tenemos una gama enorme, enorme. O sea, necesitamos como 7 vidas para poder entender más o menos todo lo que es el budismo hoy en día. Entonces, lo recomendable es concéntrate en una, ¿no? Y acompaña a las demás, cuando tengas posibilidades, ¿no? Pero no desbanques tu central, tu escuela central por estar con los demás, porque eso sí es mezclar, ¿no? Y tratar simplemente de qué es compatible y qué no es compatible, y lo que no es compatible no lo tomo, lo que es compatible lo tomo, ¿no? A veces ir, por ejemplo, a una ceremonia nagrayana de iniciación de Tara, pues te puede abrir un área mental, un área emocional que no habías sospechado tú tener, ¿eh? Y pum, conectas de pronto con Tara y dices, wow, ¿no? Pero lo mejor es quedarte con uno. Dos, la ansiedad, mira, la Tana, el concepto de Tana que les platiqué al principio, también se traduce como ansiedad. La ansiedad es un problema que viene fundamentalmente de un estado de insatisfacción. Y un estado de insatisfacción a nuestro nivel en que estamos viene fundamentalmente porque estamos ponderando, te voy a hablar en términos económicos, estamos ponderando más el déficit que el superávit. Estás ponderando más lo que tú crees que te hace falta con lo que ya tienes. La ansiedad viene fundamentalmente por una falta de percepción real de agradecimiento de lo que tienes y una exageración de lo que no tenemos. Y es cuando la ansiedad nace porque queremos tener algo y no lo logras tener, ¿no? Y esa ansiedad que te empuja a buscar algo y tenerlo, te hace olvidar lo que sí tienes. Y cuando olvidamos lo que sí tienes, nos volvemos desgraciados y no agraciados. Cuando recordamos lo que sí tenemos y lo que nos falta lo subsumimos, nos volvemos más personas agradecidas que desagradecidas. Entonces la ansiedad es un problema de insatisfacción, lo tenemos que ver así, ¿no? Los psicólogos existencialistas que hoy están de moda, hablan de que uno de los problemas del sufrimiento actual del siglo XXI de los que tenemos es esta desviación visual que tenemos en exagerar nuestras carencias y en no ponderar nuestras adquisiencias, no sé cómo llaman, lo que verdaderamente sí tenemos. Al crear este desequilibrio entre nuestras creencias de carencias con lo que verdaderamente sí tenemos, entre más se separen estas dos posiciones, es decir, lo que creemos que necesitamos tener y lo que tenemos, entre más se separe, más ansiosos somos. ¿Qué es ser menos ansioso? Reduce la distancia. Yo no digo que no tengamos objetivos o cosas que queramos y luchemos por ellas. Hay que luchar por ellas y hay que buscar esas cosas que sí queremos. Pues queremos salud, queremos que nuestra familia esté bien, a veces queremos una pareja, a veces queremos viajar, pues hay que hacerlo, pero sin distanciarte al agradecimiento de lo que tienes ahora. Para empezar, estás vivo. Para empezar, estás vivo.
Y eso tendría que crearnos en nuestro corazón un enorme agradecimiento de, híjole, estoy vivo, viví ya otro día más. ¿No? Pero ese es el problema de la ansiedad. El problema de la ansiedad es una distorsión entre lo que creemos tenemos que tener o que deberíamos de tener y lo que verdaderamente tenemos. No estoy hablando nomás de objetos, ¿eh? Estoy hablando también de habilidades, de sentimientos, de emociones, de relaciones, de expectativas, etc. Gracias, maestro. Gracias, Serene, por la pregunta. Bueno, tenemos algunas preguntas de redes sociales. Eh, Dice Natalia Fernández, saludos, maestro, desde Perú. Mi maestro me dice que no es óptimo escuchar leer de otras escuelas budistas, ya que esto nos puede confundir. Usted expone que es bueno. ¿Cree usted que cuando él nos dice que esto nos confunde, su fundamento sería ignorancia? Eh, Creo, maestro, tiene... No es ignorancia, es sectarismo. No, miren, nuestra mente, nuestro cerebro es capaz de manejar muchas variables. No es como si le sabes, si tú eres matemático, no te pongas a cocinar una buena sopa de hongos. Pues no, o sea, puedes ser tú matemático y ser un excelente cocinero. No. Un poco lo que decimos con Selene. Lo importante es ubicarte tú en una de esas escuelas y ahí sí, miren, hay un concepto pedagógico que a mí me gusta a veces narrar en mis retiros y en los cursos. Hay un concepto que se llama la sabiduría vertical, es decir, de profundidad, y hay una sabiduría horizontal. Obviamente que si tú eres un practicante del Buda Dharma, que me imagino que sí lo eres, tienes una verticalidad en esa escuela, no sé si es Theravadista o es Zen, lo que sea, ¿no? Y ahí estás profundizando. Pero es muy bueno también, como decíamos, hacer contacto con otros libros, con otras escuelas, con otros cursos, con otras conferencias que te enriquezcan tu verticalidad. Si tú ves que si estás viendo un curso, si estás leyendo un libro y ves que no hace sintonía con lo que tú estás, pues lo digas. Pero por amor de Dios, o sea, tenemos que conectar. Oye, si la base del budismo es conectarnos con los demás, ¿cómo podemos rechazar las enseñanzas de otras escuelas budistas que están buscando lo mismo que nosotros? Están buscando también la iluminación y están buscando también superar el sufrimiento. Y el contacto con los demás, pues te van a hacer que no seas sectario y mucho menos dogmático y que tu capacidad intelectual y tu capacidad emocional e intuitiva se extienda horizontalmente, no solamente verticalmente. Los verticalistas, por llamarles de una manera, tienden mucho a la secta y al dogmatismo y a ignorar todo lo que no está en su circuito de seguridad, en sus libros. Y hay una escuela muy famosa, no lo voy a decir el nombre, que tiende mucho a esto, ¿no? Que solamente leen a su maestro, solamente están ellos, no conectan con los demás, están completamente aislados, y no, esto no leas no leas a otro, no vayas a otro, porque si vas, entonces nos traicionas a nosotros. Pues es una secta, pues, que todo el mundo conocemos. No nomás en el budismo, ni el protestantismo, en todas las religiones, en toda la política también hay sectas. No te preocupes. Nomás no pierdas tu centro. No pierdas tu centro. Todos nosotros tenemos un centro. Caminamos, pero puedes correr, puedes acostarte, puedes hincarte. No por hincarte quiere decir que ya no vas a poder pararte. No por dormir creo que sí que ya no vas a poder despertar. Pero tenemos un centro, ¿no? Perfecto, maestro. Muy bien explicado. Bueno, la última consulta antes de terminar, de YouTube, Darío Jiménez Vigo, España. Saludos, con gran alegría estoy sin dormir esperando su plática, gracias a nuestros amigos de Girando la Rueda del Dharma. Gracias, Darío. Maestro, las cuatro nobles verdades hablan del sufrimiento. ¿Por qué el budismo aborda tan fuertemente el sufrimiento? Si no hay un yo, no hay dualidad, por default. Si no hay un yo, no hay sufrimiento real. Te voy a contestar, Darío, nomás porque estás en España todo desvelado. A ver,
en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando grandes académicos europeos empezaron a descubrir el Buddha-Dharma, empezaron a ir al Tíbet, empezaron a ir al Nepal y Bután, donde ya el budismo ya se había consolidado como instituciones de Estado y como gobierno. Una de las primeras críticas que se hicieron al budismo occidental, desde Occidente, es que hablaba mucho del sufrimiento y de la muerte. No eran los dos no, pues, y ellos mismos, en el siglo XIX, muchos académicos europeos etiquetaban al budismo como una religión nihilista. Obviamente que era una concepción que ya hoy día ya está desbancada, ¿no? Pero todavía las personas que no conocen bien el budismo se van mucho con estas, ay, que los budistas se la pasan hablando del sufrimiento y la muerte y la impermanencia, ¿no? No, a ver, aquí hay que destacar lo siguiente. Uno, el sufrimiento desde el punto de vista de la filosofía budista tiene dos grandes vertientes. Hay un sufrimiento aparente, podríamos decir un sufrimiento que nosotros creamos por nuestra mente, es decir, un sufrimiento puramente mental, en esos términos no real, y hay un sufrimiento real, objetivo, que nosotros llamamos el sufrimiento convencional, el sufrimiento que aparece cuando nos enfermamos, el sufrimiento que aparece cuando se muere una persona amada, el sufrimiento que aparece cuando un proyecto no nos funciona, o el sufrimiento que aparece cuando perdemos nuestro trabajo, o tenemos que cambiarnos de ciudad y estamos muy a gusto en la ciudad y nos van a mandar a una ciudad que odiamos, que no queremos. El sufrimiento, puede decir burdo, el sufrimiento. En última instancia, lo que decimos ahí es que el sufrimiento carece de identidad propia. O sea, a ver, es que aquí me tendría que meter, nomás porque estás de madrugada. El sufrimiento, desde el punto de vista de las tres escuelas, tanto theravadistas, mahayanas y vajrayanas, es una experiencia ilusoria. No pertenece a nuestra verdadera naturaleza. Esto es muy importante. Este es de los principios que hablan del principio de la plática. Este es el principio que a veces se nos olvida, a los propios budistas se nos olvida. El sufrimiento no pertenece a nuestra propia naturaleza. Y esto lo diferencia mucho de la ciencia política, de la filosofía occidental. Para la ciencia política, la filosofía y las religiones occidentales, el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza, ¿no? De Eva y Caín. Para el budismo no. Para el budismo nosotros sufrimos como una experiencia exógena, adventicia. No pertenece a la naturaleza humana. La naturaleza humana que le llamamos nosotros la naturaleza de Buda es una naturaleza conoscitiva, clara, pura y compasiva. El sufrimiento lo hemos adquirido. ¿Por qué lo hemos adquirido? ¿O de dónde lo hemos adquirido? Pues vienen las explicaciones que hicimos en esta hora. Lo adquirimos a través de los deseos ansiosos, lo adquirimos a través de nuestra enorme ignorancia de cómo es la realidad y lo adquirimos a través del enorme engaño de la egocentricidad. De ahí lo adquirimos. En el momento en que dejamos y destruimos nuestros deseos ansiosos, en el momento en que destruimos la ignorancia y en el momento en que destruimos nuestra egocentricidad, se acaba el sufrimiento. Y a ese acabar el sufrimiento se tiene un nombre muy específico. Se llama el estado mental del nirvana. No sé si me entendí. El sufrimiento, acuérdense, para las 4 nobles verdades, es como una enfermedad. Las enfermedades que nosotros adquirimos, la mayoría de ellas las adquirimos por factores externos. Virus, microbios, comida podrida, etcétera, ¿no? Contaminación, etcétera. Pero el budismo ve eso nos diferencia mucho de las demás religiones. Para el budismo el sufrimiento no es una experiencia que deviene de nuestra propia naturaleza.
es una experiencia que hemos adquirido por nuestras acciones pasado en mente, palabra y cuerpo. Es una experiencia completamente, como yo le llamo ahora, es un migrante, está migrando. Excelente, maestro. Bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, para ir terminando, bueno, no queremos dejar de agradecer, sí, a Shigen, que se encarga de dirigir las actividades virtuales y presenciales, a Tenkai, que se encarga del enlace con los maestros en vivo, Mariano Ríos, que se encarga, sí, de imagen y diseño, de los flyers y las miniaturas que podemos ver, a Pati Maya, que se encarga también de las redes sociales, Telegram, canal de difusión de WhatsApp. Aprovecho también para invitarlos a que le den me gusta a este video, dejen sus comentarios y se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Al hacerlo, no solo apoyan nuestro trabajo, ayudan también a que las enseñanzas del Buda lleguen a más personas y sigan sembrando paz y claridad en el mundo. Cada interacción hace que YouTube recomiende este espacio y tal vez una charla como esta llegue a alguien en el momento que más lo necesita. También vean la descripción del video que van a poder encontrar todas las redes sociales, Facebook, Instagram, canal de difusión de WhatsApp, TikTok, Telegram, van a encontrar todo. Todas bueno, las van a encontrar, sí, en la descripción del video. Para terminar, bueno, los invitamos al próximo viernes para otra práctica de Dharma con Venerable Momon Roshi, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias, maestro Calamas. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en una entrega más de Girando la Rueda del Dharma. Maestro, el próximo mes lo seguimos con la segunda parte, Karma.